Hola banda, ¿cómo están? Guapísimos, dijo Vegeta 777. Fíjense que recientemente fuimos al cine a ver la de Minecraft y honestamente no esperaba mucho de la película, ya que muchas de las reseñas que tuvo esta película fueron bastante malas. Todo el mundo dijo que eran aburridas, dijeron que era mala, bastante, que no tenía mucho que ver con el juego, y en parte es cierto, pero no creo que sea una película tan mala como mucha gente describe. O sea, si tú esperabas algo que fuese diferente a una película común de Jack Black, como es Escuela de Rock, Tenacious D o cualquier otra película en donde haya estado, probablemente te ibas a decepcionar. Era muy obvio que esto lo que iba a ser era una película de Jack Black tematizada con Minecraft para que monetice. Dicho sea de paso, la merch que ha salido de la película es bastante espeluznante. O sea, porque un niño querría una figura de acción de un hombre de 30 años. No sé por qué. El personaje de Steve pudo ser mejor. Y creo que la película en general, aun cuando creo que no es tan mala y cumple su función para dar algunas risas, pues realmente hubo muchas cosas que sí pudieron mejorar conforme a la temática de lo que realmente es Minecraft. Porque Minecraft no solamente es un mundo, sino es muchos mundos que tú creas. La verdad es que muchos elementos del juego fueron bastante rezagados. Hubo bastantes referencias, sí, pero muchos elementos del juego fueron bastante rezagados. De entrada, Steve se supone que es este jugador pro player que ha estado horas y horas dentro de ese mundo. Era para que no solamente tuviera una Ender Pearl, era para que tuviera un cofre lleno de esas cosas. Era para que tuviera construcciones mucho más grandes que la ciudad. Era para que no desconociera nada, absolutamente nada del mundo. Sobre todo cuando se trata de hechizos, pócimas y brujerías, siento que muchos de los elementos del juego, que son las recetas, que es lo principal, realmente faltaron. Y el personaje realmente cumple su función de ser una guía por este mundo y por el Nether, pero no llega a esa profundidad de hacer lo que los jugadores hacen con Minecraft, como casitas en medio de las montañas, construcciones masivas. Hubo alguien que una vez programó un Game Boy completo dentro de Minecraft y pudo jugar Pokémon en él. Y mucho de eso no lo mostraron, pero ¿qué mostraron? Un pollo de lava. Pudo haber tenido un libro de hechizos, pudo haber tenido más herramientas, pudo haber tenido una casa más grande, una ciudad un poco más enorme, un buen túnel de minería. Yo creo que nunca vimos tantas cuevas. Más bien llenaron las cuevas de puros zombies, que eran los monstruos principales. No vimos arañas y demás. Pero siento que en sí al personaje de Steve, para el tiempo en el que ha estado en el juego, le faltaba mucha experiencia y mucho por recorrer de ese mundo. Pero algo que sí se me hizo súper tierno acerca de el perro. ¿Por qué? Porque todo jugador de Minecraft hace amistad con una mascota, ya sea un perro, un periquito, con algo quieres domesticar y te sirven de utilidad. Y al final del día, eso fue lo que lo salvó. Después tuvimos otro personaje principal cuya subtrama era bastante gigante y realmente intentaron pintarlo como un villano. El basurero se supone que es este personaje como antagonista, protagonista, que nos dice acerca de su tienda. Nos lo cuenta como un retro gamer, una historia de éxito en la época donde estos videojuegos eran cuadritos, píxeles, al igual que Minecraft. Y eso siento que les falló, porque pudieron haber hecho una como similitud ante cómo los cuadritos evolucionaron a seguir siendo cuadritos, de los cuadritos del basurero a los cuadritos de Minecraft. Y al final del día él tenía muchas habilidades que se desarrollaban en ese juego, como una gran habilidad de pelea, rodando gente y aventándola afuera. Su pelea en el puente contra los demás zombies pudo haber sido más épica. En lugar de eso, limitaron al personaje a solamente llorar y hacerlo pues un chiste recurrente acerca de su enorme tamaño y cómo se ve más rudo, pero en el fondo él es suavecito. Realmente nunca vimos una gran habilidad por parte de él, ni siquiera en batalla, que era donde se supone que acaba. Y lo peor de todo es que lo intentaron formar como un villano, cuando él todo lo que quería era un par de diamantes. Stonks. Era lo único que él quería monetizar. Y con justa razón, su tienda iba a quebrar y lo iban a desalojar. No iba a haber más para él. Y todo lo que quería era una parada extra. Un villano de ese calibre hubiera sido más bien un jugador técnico, alguien que se dedica a hacer granjas, jugadores que abren un mapa y cuando tan pronto encuentran una aldea hacen una granja de aldeanos para no quedarse sin acero nunca. Eso habría sido un jugador malo, porque al final del cuentas, si te estás encariñando con el mundo de Minecraft, hacer ese tipo de cosas quita mucho la relación del jugador ante el juego. Solamente lo estás usando para un propósito y ya. Entonces, al menos en esa película hubiera sido como
le faltas el respeto al mundo, y esto te hubiera hecho un villano, esclavizando a los aldeanos, esclavizando a los zombies por experiencia, esclavizando, no sé, creepers para que exploten y así encuentres diamantes. Hubiera estado más chido que el basurero fuera esta clase de jugador que abre el creativo solamente para poder estar farmeando diamantes y de esa manera romper la economía del server. Pudo haber sido mejor, pero al final del día la película iba para un público general, así que todo el mundo tenía que entenderle a lo que sea que estuviera haciendo este men. Y el otro personaje que tampoco me hacía sentido fue Henry. La primera vez que yo jugué Minecraft tuve que talar un árbol a puño limpio. ¿Cómo me di cuenta que me equivoqué? El árbol no me dio la madera. Aprender a jugar Minecraft hasta cierto punto es una ciencia porque el libro de hechizos y todos los materiales que tienen combinan y conviven entre sí. Y de alguna manera tú tienes que estudiar un poco el juego para aprender a hacer esas cosas. A mí no me cuadra que Henry, apenas el haber entrado, pueda hacer recetas tan pronto entró. Hubiera estado mucho más genial que Steve, quien ha estado horas en este mundo, poco a poco empezar a enseñarle y poco a poco empezar a aprender. No tan de la nada, donde combina objetos del mundo real que no deberían de juntarse en objetos del Minecraft y hace una pistola que estaría muy cool que metieran al juego de verdad. Inmediatamente lo catalogan como un prodigio, pero realmente siento que pudo haber sido más gracioso el hecho de que, o más bien funcionara como un principiante y se equivocara, que lo hubieran tenido que haber rescatado de un Ender Pearl. Pudo haberlo hecho todavía más interesante, sobre todo porque en el mundo real logra generar este jetpack, el cual sabotearon y fue a lastimar al señor Papa, y con esto el empleo de su hermana. Henry tenía esta pasión por construir y por experimentar con las cosas, y verlo poco a poco aprender hubiera tenido un poco más de sentido para su personaje. No solamente por el jetpack, que pudo haber construido un jetpack que funcionara, sino también por varios inventos que pudo haber tenido en base a esa creatividad, cosa que probablemente a Steve no se le hubiera ocurrido. Y con esto hay dos personajes bastante rezagados que de hecho me gustan bastante, más que nada por lo reales que pudieron haber sido. Siento que la trama aquí en este punto pudo haber sido más profunda, pero fue una oportunidad que decidieron no tomar con tal de mantener la película para niños. Natalie y Dawn como personajes en un panfleto son extremadamente buenos personajes porque son personajes muy reales. Natalie es la hermana de Henry. Ella tiene que cuidarlo porque su madre recién falleció, o al menos eso te dan a entender, y ella hace lo posible por cuidarlo aún con un empleo que odia. Situación que puede de hecho ser bastante común para algunos de nosotros. Y siento que la similitud entre esto y la vida real es el hecho de que tienes a alguien que está pasando por una situación difícil y se sume en los videojuegos, y cuando Natalie se sume con él empieza a atender a su hermano Henry un poco más, lo cual es extremadamente poderoso, y pudieron haber lanzado ese mensaje pero decidieron no hacerlo. Y Dawn es el otro personaje real que creo que también desperdiciaron un poco en este punto, porque ella tiene 5 empleos. La primera vez que la vemos un carro lleno de animales, una alpaca, y te da a entender que tiene 5 trabajos para poder mantener las cuentas pagadas. Es otra situación bastante común en la que mucha gente que tiene 2 o 3 empleos todavía no puede llegar a fin de mes. Se les dificulta, es difícil. La vida adulta en sí es difícil, más que nada porque el mundo actúa siempre como si le debieras algo. Si quieres valerte por tu cuenta, tienes que trabajar, pero los salarios ya no pagan. E incluso una persona como Natalie tiene que encontrar el tiempo para dedicarse a sí mismo. ¿Cómo? Pues si lo tuyo no es salir, puede que un juego más bonito como Minecraft te ayude a encontrar la manera de dedicarte ese tiempo entre todo lo atareado que es tu vida. Siento que se me hizo un concepto bastante interesante el hecho de que tomaran estos personajes que se ven bastante normales, por decirlo de alguna manera, y que estos personajes normales que usualmente tienen vidas complicadas estén dentro del juego. Es como de todo mundo puede disfrutarlo, todo mundo puede hallar la manera de cómo disfrutar Minecraft, y todo mundo puede hallar la manera de cómo jugar este juego. Por lo tanto, si quieres un escape de tu realidad, algo que te relaje por un par de minutos, puedes venir aquí. Y al final del día Natalie no abandona su vida por más complicada que sea, Dawn tampoco, y eso se me hace algo muy poderoso, porque los videojuegos no son la realidad, solamente son un escape momentáneo para la realidad, pero ese escape momentáneo es importante porque muchas veces ahí agarras la valentía para confrontar lo que viene en la vida real. Entonces siento que esta película aventó conceptos
demasiado interesantes, pero que no logró aprovechar ninguno por mantener una película muy básica. En sí yo creo que por eso dijo la gente que es muy mala, y hasta cierto punto tienen razón, pero la verdad es que sí me divertí viéndola. Fue bastante botanera, sobre todo porque tenemos una subtrama muy importante: la mamá de Stifler en vivo. Así es, muchos van a recordar a la actriz como la mamá de Stifler, a la cual la cual fue llevada a la cama por uno de los amigos de su hijo. Y esa es una subtrama bastante gigante: que la mamá de Stifler haya encontrado el amor con un aldeano. La próxima vez que intentes ligar con una chica, dile palabras del aldeano y la vas a ligar. Ella va a caer como gorda en tobogán. Realmente se me hizo algo muy bonito y poderoso que intentaran que la mamá de Stifler saliera con él, porque incluso nos da a entender cómo el juego nos deja las propias historias, y a pesar de que puede que ella y el aldeano no sean tan compatibles, encontraron el amor el uno y el otro. Sé que es un chiste, pero se me hizo muy romántico que el aldeano al final aprendiera a hablar español, todo por complacer a su señora, porque eso significa que al final aprendieron a entenderse y por fin hallaron la relación que ambos tanto querían. Así que, aldeano, 10 de 10. Y por lo pronto, eso fue todo.